Actualmente existe algo que está haciendo estragos en el Labo Phase. ¿Será esto el responsable de las fallas que han ocurrido recientemente en ese lugar? ¿Estará vinculado con la rebelión de los Seraphins? ¿Qué tipo de relación tendrá con Vegapunk y el resto de satélites? Descúbrelo ahora mismo. Bienvenidos a mi análisis del capítulo 1075 de One Piece, el cual se titula El Juego de la Muerte de Labo Phase. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos con el video. En esta oportunidad, la portada del capítulo continúa con la mini historia del Yerma. En ella podemos apreciar cómo Vegapunk estaba con los 5 ancianos del Gorosei teniendo una reunión. Como bien vimos en las últimas 2 entregas de esta secuencia de portadas, el señor con cabeza de edificio recibió el premio equivalente al Nobel del mundo de One Piece, cosa que sucedió antes de que los otros miembros de MAD se pelearan, o al menos eso es lo que creo, puesto que de un acontecimiento a otro hubieron algunos cambios en el aspecto de sus compañeros. Puede que dicho premio haya sido el detonante de estos acontecimientos, tanto de las peleas que dieron fin a la organización de los científicos, como también a que el nombre del Doctor Lengua de Vecina resonara en el castillo de Pangea. Pero volviendo a esta última portada, lo lógico es pensar que en esta audiencia se estableció el nexo entre el gobierno mundial y el científico. De ser el caso, los acontecimientos de esta portada habrían sucedido antes del flashback de Ohara que vimos hace poco en el capítulo 1066, o incluso es probable que esta haya sido la única vez en la que el señor Saturnino García y Vegapunk se hayan visto a las caras, esto asumiendo que no se volvieron a reunir posteriormente. Pero bueno, no creo que haya nada más que comentar en esta portada, por lo que sigamos con el capítulo. La entrega número 1075 del manga de One Piece se divide de una forma bastante peculiar, puesto que tenemos un gran frente con el que el capítulo inicia y concluye, así como otro en el que suceden varias cosas interesantes, y luego vemos brevemente a los Mugiwara divididos por el resto del lugar, por lo que este análisis será dividido en 3 puntos, el de Shaka, Luffy y el CP0, el que agrupa el resto de Mugiwaras dispersos por Egghead, y por último el de Franky, Lilith y el S. Snake. Pero no le demos más vueltas a esto y empecemos con este último. Luego de que decidieran buscar a Vegapunk por su cuenta, los satélites se dividieron en varios grupos con la intención de encontrarlo lo más rápido posible, por lo que los Mugiwara les acompañaron haciendo exactamente lo mismo. Lilith y York hicieron una pareja, la cual fue acompañada por Usopp y Franky. Mientras todos ellos caminaban por el pasillo del tercer piso de la Torre C, se toparon con el cuerpo dañado de Pitágoras, y posteriormente con el propio Pitágoras en su versión chipilín, el cual no quería creer lo que había visto, alegando también que a lo que se refería podría ser un error de parte del grupo de Vegapunk. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué rayos se refería? Pues no es tan complicado, mis queridos amigos cósmicos. Pitágoras estaba hablando de eso mismo que generó la explosión que casi acaba con su vida en el capítulo pasado. Tal parece que eso que le atacó es un algo, y la existencia de ese algo podría deberse a un experimento fallido en Egghead, o quizás algún residuo de otro experimento que no necesariamente haya tenido que salir mal. El tema es que por ser una criatura que está vinculada a la desactivación del sistema de seguridad del Labo Phase, debería tener cierta inteligencia que le permitirá ser capaz de realizar dicha acción por su propia cuenta. De ser este el caso, puede que esta criatura tenga razones para evitar que Stella deje Egghead, ya sea por rencor o incluso por un vínculo afectivo, pero estas son solo suposiciones. Lo que sí es un hecho es que el propio Pitágoras no es capaz de profundizar más en el tema debido a que el S. Snake les encuentra. York inocentemente se dirige a saludarla, pero tras la advertencia de Pitágoras, esta es petrificada por la habilidad de la Chocoboa, siendo esta una clara demostración de la humanidad de los satélites, puesto que como sabemos la fruta Melo Melo solo es capaz de aplicar ese efecto en individuos en los que el usuario despierte sentimientos que son más propios de seres humanos y no tanto de máquinas. Pero en fin, ese Snake le tira a un lado de una patada y procede a dispararle al resto del grupo, haciendo caso omiso a la orden de detenerse que le dio Lilith. Esta última, luego de intentar comunicarse con Shaka para ponerle al tanto, comenta que es inútil enfrentarse a ella. Y aquí hay varias cosas. La primera es que por alguna razón Pitágoras ya tenía una idea de lo que sucedería. Esto hace que tenga una pequeña sospecha de él. La otra cosa es que tras la explosión ocasionada por el rayo, todos caen hacia lo que parece ser la planta baja del lugar. Todos menos York, quien se quedó arriba petrificada, por lo que de momento el grupo está separado. La Chocoboa irá a enfrentar al resto o seguirá el camino que recorría. Yo creo que esto será clave para determinar cuál fue la
la última orden que le dieron, puesto que como sabemos, los Serafins ejecutan las órdenes a través de su propio razonamiento. Si sigue su camino, quiere decir que está en búsqueda de algo a lo que el grupo le hubiera obstaculizado encontrar, pero si va a enfrentarles, quiere decir que le dieron la orden de encargarse de alguno de los miembros del grupo o incluso de todos. Pero bueno, eso lo veremos probablemente en el siguiente capítulo. De momento, continuemos con el siguiente frente. Así como Franky y Usopp se fueron con algunos satélites, el resto de los Mugiwara también lo hicieron. Brook y Nami, por ejemplo, se fueron con Edison a revisar el tercer piso de la Torre A. Es ahí donde encontraron unos diamantes artificiales, o sea, hechos por el hombre. Nami, al enterarse de que en Egghead pueden hacer diamantes, reacciona como todos hubiéramos esperado que lo hiciera. Aquí hay algo que me pareció interesante, y es el hecho de que al llegar a la isla se nos comentó en varias oportunidades que tenían problemas económicos, pero ¿por qué no usaban los diamantes para resolverlos? Tal parece que a nivel ético todos los satélites y el propio Vegapunk rechazaron el usar dichos diamantes para financiar el resto de sus experimentos. Esto puede que sea debido a que los diamantes no son totalmente genuinos, ya que en el proceso en el que se crean los originales, por decirles de alguna manera, tiende a durar entre millones y miles de millones de años en la naturaleza, razón que en parte hace que sean tan valiosos, por lo que si existiera una forma más fácil de obtenerlos y eso saliera a la luz, dejarían de ser tan costosos. Esto parece una cosa tonta, pero realmente es algo que nos va construyendo un poco más la personalidad y ética del señor Cabeza de Berenjena y de sus satélites como extensión de sí mismo. Pero en fin, si bajamos un piso, o sea, en el piso 2 de la Torre A, nos encontraremos a Robin y a Chopper. Estos estaban con Atlas y mientras recorrían el lugar se topan con otro experimento de Vegapunk, al cual la satélite le llama organoide, que según Chopper es un órgano artificial. No sé hasta qué punto sea así, pero puede que, de estar el Reno en lo cierto, este invento sea clave para el funcionamiento de York, por ejemplo, que sabemos que es la satélite encargada de realizar el proceso biológico de la alimentación del resto, al igual que también podría serlo del resto de satélites, pero no sé hasta qué punto ellos también dependan de ese tipo de órganos para funcionar. Pero de momento eso es especulación, así que pasemos a la Torre B, específicamente al segundo piso de ella, ya que ahí vemos Stussy, quien se encontraba con Jinbe y Sanji. Este último de hecho me representa bastante. De momento no hay nada interesante más allá del hecho de que se encuentran en el lugar donde fabrican las armas, pero hey, los memes de Sanji esos sí que están bastante buenos, aunque lo dicho, no hay mucho que decir al respecto, así que pasemos al siguiente y último punto. Luego de enterarse de la explosión que destruyó el cuerpo de Pitágoras, Shaka, quien se había quedado en la sala de mando de la Torre A, intentó establecer contacto con su compañero satélite, pero tras fallar buscó por otros sitios de la misma torre. Es ahí cuando la criatura que mencionaba en el primer punto del video destruye el Dendenmushi que estaba usando Shaka, mismo momento en el que Luffy dejó de recibir las comunicaciones en sus audífonos, por lo que este último se dirige hacia allá. Es ahí cuando las señales de video de los transmisores dejan de funcionar de uno en uno, como si alguien las fuera rompiendo, siendo mi hipotético culpable la criatura. Pero toda esta situación sería interrumpida por Zoro, quien se encontraba haciéndole frente a dos nuevas amenazas. Al llegar Luffy y Shaka se dan cuenta de que son el S-Bear y el S-Hawk los atacantes, los cuales, de no haber sido por Zoro, hubieran asesinado tanto a Lucci como a Kaku. Shaka les dice que se detengan, pero sus órdenes no surten efecto y continúan con el ataque. Debido a esto, el satélite deduce que hay alguien dentro de Egghead que los quiere matar. No obstante, no veríamos mucho más de esto, puesto que acto seguido el capítulo termina con Lucci y Kaku proponiéndole a Zoro y a Luffy una alianza para enfrentarse a los Serafins, y Zoro y Luffy reaccionan magistralmente. Un poco de humor, ¿no? Buah, ¿qué decir de este capítulo? La verdad es que al principio con la primera lectura no le vi tanta cosa buena, pero a medida que le fui pegando el ojo más a profundidad me gustó muchísimo más. Todo el tema de la criatura haciendo estragos me intriga muchísimo. Si tuviera que decir qué rayos es, diría que es una especie de ser que tiene características del propio Vegapunk. Puede que sea incluso un satélite descartado. Esto haría que, al considerarse como tal, pudiera ordenarles a los Serafín atacar al resto de individuos del Labo Face.
Puede que por resentimiento hacia Estela o incluso para evitar que se vaya del lugar. A saber, lo que sí es un hecho es que está directamente relacionado con la situación actual del lugar. Esperemos que Vegapunk pueda aparecer pronto desde donde quiera que esté, para que así nos aclare un poco más la situación, puesto que, como digo, a mí me da la impresión, al menos por las palabras que dijo Pitágoras, de que él puede ser el responsable indirecto de todo este desastre. Pero hablando de responsables, por aquí te dejaré un análisis que hice de Garp en donde trato el tema de su responsabilidad como abuelo y como marín. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme un like y suscribirte para que no te pierdas del análisis del capítulo de la semana que viene. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video. Ah, maldita sea, se me olvidó comentar que no habíamos visto el Serafín de Jinbe. ¿Dónde coño te encuentras, Choco Jinbe?